Hola, queridos compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo van? Bien, bien, súper. Voy a compartir la presentación que teníamos. Que sí, qué Listo, chévere. por favor. ¿Qué tal les pareció este ejercicio con estas entrevistas tan interesantes? Pues muy chévere la actividad, la dinámica que utilizamos y sobre todo de conocer lo que piensa cada persona según de forma ética en cada campo laboral. Sí. Bueno, nosotros, para los que vayan a ver esta presentación, cordial saludo para todos. Mi nombre es Gina Bautista y estoy acompañada por mi equipo que trabajamos pues en estas entrevistas a los profesionales. Ellos son Jessica, Elian, Joseph y Adriana. A continuación vamos a presentar los hallazgos de las entrevistas que realizamos a algunos profesionales sobre la integridad ética. Sabemos pues que es fundamental hablar de esto porque la ética se refiere a la coherencia entre los principios y valores que guían ese ejercicio profesional y las acciones concretas que hacen parte del día a día. Resulta fundamental comprender cómo los profesionales enfrentan estos dilemas éticos, cómo responden a las exigencias del entorno y a la importancia que otorgan a los valores como el respeto, como la responsabilidad, como la honestidad. Entonces, voy a dar paso a mi compañera Jessica para que nos cuente cuáles son esos puntos de coincidencia en las respuestas de los profesionales. Muchísimas gracias, Gina. Claro que sí. Antes que nada, pues quiero mencionar que esos fueron los 4 puntos que encontramos en la información que le hicimos pues a los profesionales, en cual encontramos que la centralidad de la ética profesional, pues reconocemos que todos actúan de una manera ética en su entorno laboral, considerando como en base para tomar decisiones, hacer relaciones interpersonales y sobre todo ese bienestar colectivo. También tenemos derechos laborales más valorados. La mayoría destaca valores como el respeto. También señalan que el salario justo, la estabilidad local y la jornada razonable y sobre todo la seguridad social son fundamentales en estos factores. También tenemos los retos éticos comunes, ya que ellos hablan acerca de la informalidad laboral, el acoso, discriminación, brecha salarial y sobre todo la deshumanización de los trabajadores, que son puntos muy claros que ellos mencionaron y pues enfatizaron en ellos. También tenemos la importancia de la autonomía y responsabilidad y competencias, ya que ellos decían que son pilares muy fundamentales aquí que hablamos acerca de ese ejercicio de profesionalmente ético. Entonces, digamos que estos 4 puntos ellos los tocaron mucho a profundidad y pues todos coinciden con estos factores que mencioné anteriormente. Muy interesante esos puntos. Sí, la verdad, dio mucha casualidad que, digamos, cuando hablamos la palabra ética es lo primero que se le vienen a todos. O Pero, sea, son muy sí. repetitivos. Así es. Listos. Y ya que tenemos como algunas preguntas, pues que le preguntamos, entonces empecemos con la primera. Bueno, en ellos pues entrevistamos y les preguntamos acerca de la profesión que llevan, los años de experiencia, y dio la casualidad que esas personas pertenecen a áreas de salud, derecho, educación, tecnología y psicología. Carreras muy diversas, pero a la vez digamos que nos dimos cuenta es que todas estas personas pues enfatizan mucho en la parte de ser ética sin importar el campo que estén. También tenemos que los derechos laborales son fundamentales. Ellos señalaban, como venía hablando, como ese respeto, ese salario justo, una jornada más razonable. Ellos piensan que esto es fundamental para la hora de elaborar sus actividades. Y ahorita quiero preguntarle a mi compañero Mateo qué piensa acerca de lo que encontró en cerca en la pregunta 3 y 4 de lo que le comentaron los profesionales. Normalmente aquí los entrevistados pues contestaban diversas preguntas. Como se puede evidenciar en la entrevista, esto la mayoría indicó pues de que esta materia o la ética guía, por ejemplo, sus decisiones, tanto en lo administrativo, en lo clínico y en lo relacional. De, la mayoría indicó de que la ética guía sus decisiones tanto en lo administrativo, en lo clínico y lo racional. Entonces, por ejemplo, desde aquí se debe de mirar de que normalmente cada uno de estos profesionales llevan una distinta experiencia en diversos rublos. Y aquí se debe mirar
que se debe comprender de que la ética normalmente puede aportar, puede asentar muchísimas bases, sino que también, por ejemplo, se puede traducir a diversas acciones concretas, especialmente, por ejemplo, en un momento a la hora pues, de tomar decisiones. También se puede evidenciar que desde aquí tocaron, debido pues a muchos procesos de sus profesiones, de aquí se sacó lo que serían los retos éticos en Colombia. Normalmente entre muchos de aquí estos mencionaron puntos claves como puede ser el tema de la informalidad, brechas de género, acoso, explotación y discriminación. Entonces, desde aquí, por ejemplo, al mencionar diversos de estos retos, normalmente, por ejemplo, en Colombia se enfrenta lo que serían desafíos éticos estructurales que afectan profundamente la equidad y la dignidad humana. Uno de ellos, un ejemplo claro, por ejemplo, que se pudo haber evidenciado y que normalmente no es un problema de los entrevistados, sino de prácticamente la mayoría pues, del mercado laboral, sería, por ejemplo, la informalidad laboral, que, por ejemplo, es algo de esto, se ha escuchado pues muchos estudios y quejas al respecto, por ejemplo, que priva a millones de personas de sus derechos. Una que también es de vital importancia es, por ejemplo, lo que sería la brecha de género. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, el acoso refleja lo que sería una cultura que aún no se ha interiorizado plenamente al respecto. Y lo que estaría relacionado con el tema, pues, en cuestión de la igualdad. Y por eso, pues, es urgente como nosotros, como futuros profesionales, considerar, pues, asumir un rol activo, se puede decir, no solamente cumpliendo lo que sería la ley, que es en algo pues que se especifica, sino también promoviendo espacios seguros. A continuación, continúa mi compañero con... Bueno, ya en lo que refiere a los cambios urgentes, en este contexto, pues encontramos, digamos, así como puntos de contraste y puntos de coincidencia. En coincidencia, algo interesante fue que la mayoría, pues, de los entrevistados manifestaron que no basta con solo cambiar las normas, sino que, pues, también es necesario que haya como una verdadera transformación de la cultura en las organizaciones o en las instituciones. Y en general tocaron la proposición de algunas acciones comunes, como por ejemplo serían la promoción de un liderazgo ético, también la existencia de canales de denuncia efectivos, una capacitación constante, concursos de oportunidad de ascenso y salarios justos, y también la promoción de la salud mental y ocupacional. Ya digamos, en cuanto al contraste, es importante decir que pues de acuerdo a las áreas en que se desempeñaran, tenían como diferentes perspectivas. Por ejemplo, los profesionales de la salud y de temas sociales priorizaban como el respeto y la salud mental, mientras que los de sectores más técnicos hacían un enfoque más hacia la capacitación y hacia los salarios y jornadas justas. Ya en cuanto al tema de las situaciones del dilema ético, pues ellos relataron que experiencias, digamos, reales por las que ellos habían pasado, relacionadas con modificación de historias clínicas, discriminación, o como ya lo mencionaba ahorita mi compañero, casos de segregación, discriminación por género, entre otros. En cambio, pues algunos sí dijeron no haber pasado pues por este tipo de situaciones. Listo, podemos continuar. Gracias, Joseph, por esto tan interesante pues, que todos hemos retroalimentado acá, porque realmente fue un ejercicio muy interesante. A veces la ética
creemos que sabemos todo y que lo tenemos presente, pero realmente en el día a día se presentan muchas situaciones en que debemos poner en práctica esos principios y valores. Por ejemplo, en la pregunta 7, acción frente a conductas poco éticas. ¿Qué acciones tomamos frente a esas conductas? A veces el miedo nos invade, el miedo por denunciar nos invade. ¿Por qué? Porque no sabemos pues, como las represalias que pueden tomar las personas hacia esta denuncia. Entonces vemos que predominan posturas proactivas, como la denuncia, la conversación directa, uso de canales formales, observación reflexiva. O sea, aquí podemos ver que hay una conciencia de responsabilidad individual, pero también un reconocimiento del riesgo que implica actuar éticamente. Eso refuerza pues como la necesidad de proteger a los denunciantes, como no tener la garantía, bueno, si estoy manifestando que esta persona o este grupo de personas están actuando de manera equivocada, que puede traer consecuencias y puede afectar no solamente a la misma persona, sino a varios de la empresa o del lugar donde se esté desarrollando pues profesionalmente, qué garantías tenemos pues como de manifestar y de denunciar eso que no está funcionando correctamente. También en el punto 8 tenemos la promoción del proceder ético. Las respuestas más comunes fueron actuar con el ejemplo, hablar con los compañeros, denunciar irregularidades y respetar las normas. Hay una frase que dice que el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Yo creo que todos como profesionales, ese es el mayor, como sea, como la mayor promoción de ese proceder. Si cada uno toma esa decisión de verdad ejercer la ética, de ponerla en práctica en su día a día, en no permitirse pues como nada, por ejemplo, las mentiras, maquillar un informe, que aparentemente, no, eso no le puede hacer daño a nadie, pero igual se está partiendo desde el mentir, desde hacer algo que no está bien, de no hablar con la verdad. Entonces consideramos y estamos pues como muy también de acuerdo con esas personas que respondieron ante esto sobre el ejemplo a raza, sobre nosotros como profesionales también cómo debemos tomar esa decisión de no permitirnos pues como en lo más mínimo, sino en nuestro quehacer diario, en nuestro día a día, hacer todo con esos principios y valores para proyectar esa ética que tanto se necesita proyectar en el mundo. Doy paso a mi compañera Adri. Bueno, me ha llamado mucho la atención todos los casos que expresaron pues los profesionales entrevistados, desde esa interdisciplinariedad, cómo ellos han abordado los casos en cuanto a su código ético, ¿cierto? Em, entonces, algo que podemos concluir, digamos, de esto es que ellos son muy responsables, o sea, laboralmente, ¿verdad? La pregunta que en el entorno laboral, ¿de qué eres responsable? ¿Ante quién y en virtud de qué? Ellos son muy conscientes de que obviamente a ellos los contrataron. Bueno, hay algunos que trabajan de manera independiente, ¿verdad? Tienen, digamos, los contratos con los clientes o los servicios que le prestan a los clientes y se deben a los clientes. ¿Listo? Pero los que son, digamos, contratados en empresas, eh, o sea, más allá de cumplir con un contrato laboral, con las condiciones contractuales, con las normas o los reglamentos internos de trabajo y todo esto, pues que está en el marco laboral donde ejercen su función, ellos tienen como un sentido más allá de eso, un sentido como como un código ético, ¿cierto? Que lo aprendieron durante su carrera universitaria, durante toda su trayectoria laboral y que está como inherente a sus personas, ¿verdad? Como un código ético. Obviamente, ¿en virtud de qué? Pues obviamente, pues ya hablamos de que hay un contrato laboral, de que se deben ejercer pues ciertas funciones de la manera más correcta y todo, pero pues hay un tema de conciencia, un tema como trascendental del ser que también ellos lo tienen muy en cuenta. En cuanto a la última pregunta que les hicimos en la entrevista,
¿por qué? ¿Cuál es la importancia de la autonomía, responsabilidad y competencia profesional o cómo las utilizan ellos? Entonces, ellos toman pues esto como si fueran unos valores, ¿cierto? Unos valores que están como en una tríada perfecta, así como si fuera un trípode, ¿verdad? Que tiene como tres paticas. Entonces, la autonomía, la responsabilidad y la competencia profesional. Si alguna de ellas tambalea, entonces todo se cae o todo se desestabiliza. Entonces ellos coinciden en que estos valores son súper esenciales y que todos deben ir de la mano, y que forman el núcleo de una ética profesional. Entonces, por ejemplo, la autonomía es que cada quien, dependiendo de su función o de su cargo, de sus responsabilidades, tienen que tener un grado de autonomía, ¿cierto? Para tomar decisiones, para llevar a cabo ciertos procesos. Ellos tienen que llevar esto con mucha responsabilidad, pues porque cada paso que den o cada decisión que tomen trae sus consecuencias, tiene sus consecuencias. Entonces, soy autónomo, tomo mis decisiones, decido hacer los procesos de esta manera, pero antes de hacer eso, antes de actuar, debo ser consciente de las consecuencias que esto pueda traer, debo actuar responsablemente, porque cada consecuencia, obviamente, pues yo debo ser responsable de lo que conlleva. Y la competencia profesional, pues, es la parte como más técnica, la más técnica de un cargo o de una profesión o de un campo de conocimiento. Entonces deben tener como esa tríada perfecta, bien equilibrada. Entonces, lo que creo, y pues ustedes me dirán si tienen como el mismo pensamiento, es que la ética profesional está súper arraigada no solamente en las 10 personas que nos contestaron, sino también en nosotros. Y sabemos que muchas personas trabajan su labor, pues, de una manera muy correcta porque tienen una clara conciencia ética, ¿verdad? Más allá, como les comenté, de lo que dice el contrato o el reglamento de trabajo, ¿verdad? Entonces, muy lindo esto, encontrar respuestas que nos enfatizan o nos hacen creer, otra vez, o tener esperanza, ¿cierto? De que las cosas se están llevando bien y mejorarán muchísimo más a nivel ético. Muy lindo que todos desde su campo de conocimiento, un odontólogo, un abogado, un docente, en fin, todos manejan y son claros en que la ética es lo que prima su quehacer, ¿cierto? Que todos, eh, digamos, le dan mucho valor a los derechos laborales, a un salario digno, a unas condiciones de trabajo que sean aptas para, no solamente para ellos, sino ellos también como jefes o como encargados de otras personas. Ellos deberían promover o deben promover estos derechos laborales justos, ¿verdad? Que se den, que no haya explotación, que no haya discriminación por ningún motivo, y pues muchas otras cosas que nos comentaron. Obviamente en Colombia todavía hay oportunidades de mejora en cuanto a la parte laboral y a la parte ética. Nosotros pues sabemos que la corrupción está muy generalizada en muchos sectores, pero por eso nos estamos formando, por eso estamos llevando a cabo estas reflexiones, ¿cierto? Y esta formación en ética profesional que nos ayudan pues a crear un país mucho mejor, una sociedad mucho más justa, mucho más ética, donde tú puedas pensar en el otro más allá de explotación, más allá de lo que me va a representar económicamente, pensar en la sociedad, en el bien común. Y bueno, no sé, ¿qué más quieren aportar ustedes? ¿Qué más les dejó esta actividad?
Bueno, yo quisiera finalizar con una apreciación muy personal que pongo en práctica y me gusta compartirla mucho, y es sobre la santificación del trabajo. Yo creo que, y es pues un pensamiento que tengo muy arraigado y que lo he puesto en práctica, y por eso hablo de esto, porque me ha ayudado muchísimo a disfrutar el día a día, tanto el estudio como el trabajo. Pensar en eso, en la santificación del trabajo, porque en ese día a día, en ese bien que yo puedo dar, en esa milla extra que yo puedo contribuir en mi quehacer, en mi ejercicio profesional, estoy santificando el trabajo, y siempre pensar en el servicio, en el servir al otro, porque a veces vemos profesionales que de pronto se encasillan solamente en como en solo cumplir como con la función X que tenga y ya, entonces va perdiendo como ese sentido de la vida, como ese sentido profesional, y muchos llegan un momento de la vida que no quieren continuar con su labor profesional, sea la que sea, no quieren seguir porque se sienten agotados, se sienten cansados, pierden el disfrute, pierden ese sentido. Y realmente la clave está en el sentido de ese deber profesional, está en cómo puedo yo contribuir al bienestar del otro, cómo puedo ayudar con mi quehacer, con lo que yo sé hacer, beneficiar a las personas, a la comunidad, a tantas personas y con tanta necesidad que se presenta en el mundo, cómo desde mi labor profesional yo puedo poner ese granito de arena, puedo dar esa milla extra para aliviar y hacerle la vida más fácil y feliz a las demás personas. Cuando uno tiene ese sentido, realmente disfruta más el trabajo y realmente le cuesta muchísimo, o sea, realmente es impensable llegar a faltar a la ética profesional. Qué bonito, Gina. De verdad, qué reflexión tan profunda y tan linda. Eso deberíamos tenerlo en la mente, pues todos al hacer nuestra labor. Muy Y no, chévere. y lo que nos contaron las personas, yo digo que esas anécdotas fueron súper maravillosas porque yo creo que en algún momento ellos han dicho, realmente estoy siendo ético en mi trabajo. Entonces, cuando uno le hacía esa pregunta, yo creo que ellos mismos también reflexionaban. O sea, esta tía no solamente fue enriquecedora para nosotros, sino también para las personas que nos acompañaron. Y Así digamos que es. la ética no solamente se encuentra en el entorno de la obra, sino también en el entorno de nuestras vidas. Y es Así, algo que debemos estar aplicando para ser mucho mejores personas cada día y sobre todo mejores profesionales. Así así es. Bueno, bueno, compañeros, muchísimas gracias. gracias a todos. Excelente trabajo. Gracias de verdad. Y bueno, estamos en contacto. Hasta la próxima. Gracias a todos, aprendimos Sí. bastante y creo que hicimos un buen equipo. Muchas Así gracias. es. Muchas gracias. Hasta luego. ¿De cuánto quedaría el video? ¿No se sabe?